esperábamos que nos hiciera un juicio por extradición, que es lo normal que tenía que hacerse en cualquier país, pero ya veo que pasaron por encima de la Corte Suprema, como que si no existiera la Constitución, y entonces nos enviaron acá y estoy en el estado que llegamos aquí. La década de los 80 en Venezuela trajo consigo una ola de criminales que azotaban el país y a todos sus bancos, joyerías y blindados. Habían muchos grupos subversivos bastante preparados, incluso superaban en fuerza armamentista a las autoridades policiales, pero entre todos los criminales sobresalían unos pocos. Uno de ellos era el tristemente célebre Juan José Avendaño Ular, alias el Capitán Avendaño, quien nació el 16 de septiembre de 1960 en un barrio de Antímano, en Caracas. Proviene de una familia de 5 hermanos y comenzó sus andanzas a temprana edad. Su primer registro policial aparece en 1985, cuando fueron abiertos varios expedientes por hurto de vehículos, aunque claramente ya tenía más de 5 años delinquiendo en la zona caraqueña. Fue arrestado varias veces mientras planeaba asaltos a zapaterías y mueblerías cercanas a la ciudad de Los Teques. Cabe destacar que en la década de los 80 y de los 90 existían otro tipo de ladrones, otro tipo de criminales, formados de manera diferente a los de ahora. Antes se preparaban trabajos a lo grande. De hecho, la PTJ se dedicaba a investigar asaltos millonarios, a joyerías, a bancos y a blindados. Habían robos estrafalarios en todas partes del país. No había lugar seguro para cualquier cantidad de dinero custodiada. A finales de la década de los 80, en pleno asalto moriría uno de los hermanos del Capitán Avendaño en una situación de alta extrañeza. La PTJ declararía que el mismo Capitán Avendaño asesinó a su hermano porque éste se había asustado en pleno robo. Otros dicen que fue una bala mal disparada durante una confusión en el robo. Esto mitificaría aún más su prontuario. El 21 de octubre del año 1992 se fugaría de la cárcel de Ciudad Bolívar, la cárcel de Vistahermosa, pagando 1 millón de bolívares a varios efectivos de la Guardia Nacional y sobre todo al director de la cárcel para que se facilitara la fuga. Negó haber salido disparando ese día, pero se sabe que asesinó a un guardia nacional e hirió a otro cuando escapaba. Ya para la época, Avendaño era una de las personas más buscadas en Venezuela. Tenía registros por robo, homicidio y fuga. De alguna manera no podían capturarlo. Siempre evadía con éxito a las autoridades. El Capitán Avendaño fue vinculado durante varios años con varias bandas criminales poderosas del país, pero la que más sobresalió fue la alianza con los hermanos Martínez Ojeda. Más específicamente, Osvaldo Martínez Ojeda y Luis Enrique Martínez Ojeda. A ellos se sumaría el ex policía de Carabobo, quien fue expulsado del cuerpo policial, Abel Antonio Rodríguez Rangel, quien era cuñado de los hermanos Ojeda, al igual que el Capitán Avendaño. No se sabe con exactitud cómo se conocieron. Lo que sí se sabe es que estaban a punto de empezar un camino lleno de sangre que arrasaría con muchas vidas inocentes. La organización, cuyas acciones delictivas eran realizadas con calculada planificación, tuvieron en su haber un lunar, pues el 3 de noviembre de 1992 fallaron en un gran robo, el robo de 300 millones de bolívares que se encontraban depositados en la empresa Blindados Panamericanos de Valencia. En esa ocasión, un vehículo pesado que intentaban utilizar para derribar una pared se accidentó y tuvieron que huir. Sin embargo, la policía logró detectar su participación en por lo menos 9 atracos a bancos. El comisario Alberto Morales consideró necesario conformar un grupo de hombres bastante preparados, bastante profesionales, para que se dedique día y noche a buscar a los evadidos, para poder ponerlos nuevamente tras las rejas. Eran un peligro total. Se trataba de un grupo de delincuentes que mataban sin piedad. El comandante de la PTJ, Pablo Simosa, jefe de regiones, pasó un año detrás de la organización y esto le permitió conocer todos sus gustos y costumbres. Por ello, en su momento, estimó que era posible volverlos a detener. El lunes 23 de noviembre de 1992, un agente de la DIN, el sargento Ramón Adolfo Serrano, murió luego de que un sujeto, de quien solo se sabe que lo llaman José Gregorio, le disparó después que lo habían detenido en el Hotel Laja Real, frente al aeropuerto de Ciudad Bolívar, mientras se realizaba un operativo rutinario de seguridad por parte de la DICIP y de la Guardia Nacional en el estado Bolívar. En el Hotel Laja Real, donde se notó la presencia de un ciudadano llamado José Ramón Montilla, quien en compañía de Richard Humberto Salvatierra Páez
el cual portaba la cantidad de 102.000 bolívares, 2 pistolas 9 milímetros y tenían reservadas 2 habitaciones más. Al ampliar las investigaciones y efectuarse el traslado de los detenidos, uno de ellos fue José Gregorio, el cual, al intentar escapar y al ser perseguido por el agente de la DIN, Ramón Adolfo Serrano González, disparó al referido funcionario, causándole la muerte. El jefe de esa banda de criminales es el ciudadano Julio Ramón Arcial, y son estos delincuentes quienes el 21 de noviembre, apenas una semana antes, sacaron 300 millones de bolívares del comercial Romal. Por su parte, el asesino del funcionario logró escapar. Se pensó que estos ataques eran un atentado fallido contra el presidente Carlos Andrés Pérez, que justo iba a viajar por esos días a Ciudad Bolívar, pero él mismo al día siguiente se encargaría de desmentirlo. Se cree que estos delincuentes estaban en contacto con la banda de Martínez Ojeda y Capitán Avendaño, pero por alguna razón cometieron varios errores que llevaron a su detención. También se encontraron ese día planos de las calles cercanas a un banco y dinero en efectivo. Uno de los vehículos, el Chevette, estaba solicitado por un atraco en Anaco. Se dijo que el cabecilla de la banda, José Ramón Montilla, había sido detenido varios días antes, pero que de manera inexplicable se encontraba nuevamente en libertad. Uno de los objetivos de este grupo criminal era el Banco Consolidado, frente al Hotel Laja Real. 2 días más tarde de la muerte del funcionario del DIN, el 25 de noviembre de 1992, la banda de Osvaldo Martínez Ojeda cometería el robo más osado y sangriento hasta entonces en la historia criminal venezolana. Ese fatídico miércoles, 4 personas inocentes perderían la vida a mano de los sanguinarios, como lo llamaba la prensa. Robo a Transbalcar. En la acción tipo comando se estima que participaron cerca de 12 personas, a horas del mediodía, quienes se dividieron tácticamente para llevar a cabo la acción de manera perfecta. El capitán Avendaño tendría el papel inicial del asalto, con una destacada técnica distraccionista, lanzando una granada al otro lado del aeropuerto, en los predios del hangar de Ferrominera Orinoco, localizado a unos 3 kilómetros del sitio donde estaba la avioneta de Transbalcar. Esa acción provocó distraer la atención de los efectivos de la FAC, que alarmados se dirigieron al sitio de la explosión y que había despertado alarma entre los pasajeros y personal que se encontraban en el terminal aéreo. Testigos dicen que varios sujetos vestidos de militares entraron al aeropuerto Manuel Piar de Ciudad Guyana. Por otro lado, los hermanos Piñero luego se apoderaron de la torre de control en una acción sincronizada, donde esposaron a los controladores aéreos, César Quirós y Miguel Ángel Urbina, quienes se vieron imposibilitados de comunicarse con la aeronave, que se disponía a despegar con destino a Caracas transportando nada más y nada menos que un cargamento de oro, joyas y dinero en efectivo que iban a ser depositados en el Banco Central de Venezuela y otros bancos caraqueños. Luego de eso, vamos a interrumpir el documental un momento porque necesito que se suscriban y le den like al documental en este mismo instante. Muchas gracias. 4 sujetos a bordo de 2 motos Suzuki de alta cilindrada entraron a la pista. Se cree que los sujetos eran Osvaldo Martínez Ojeda, su hermano Luis Enrique, Abel Rodríguez y otro que todavía no ha sido identificado. Iban fuertemente armados con un fusil tipo FAL, una R-15, una subametralladora HK y una pistola 9 milímetros. Los involucrados relatan que la masacre no estaba planeada y que solo dispararon porque uno de los tripulantes custodios de la avioneta sacó su arma. Pero esta acción se descarta tomando en cuenta las posteriores investigaciones de la Policía Técnica Judicial, en la cual ellos dicen que era suficiente con atravesar las motos frente a la avioneta para que ésta no pudiera salir de la pista. En cambio, una vez que bajaron de las motos, llenaron de balas sin compasión alguna la avioneta Cessna YB-365-CP. Incluso le dispararon por debajo al avión, es decir, ya tenían todo planeado. Nadie se interpondría en su camino. En la fatal y desgraciada acción resultarían muertos el piloto José Cancillo, el copiloto Gilberto Palma y 2 empleados de Transbalcar, identificados como Wolfgang Anthony y Ángel Martínez. Todos estos se encontraban en el interior del avión y fueron cruelmente acribillados. Luego de eso subieron a la avioneta y le dieron tiros de gracia a los 4 tripulantes. Acción repugnante e innecesaria por parte de los asaltantes. Sacaron varias bolsas llenas de dinero en efectivo, oro y joyas.
y las montaron en 2 camionetas rústicas que posteriormente fueron abandonadas cerca de unos depósitos de cerveza en Puerto Ordaz. El asalto tuvo lugar en momentos en el que había poca gente en el terminal, era hora de almuerzo. Nadie advirtió que la torre de control había sido tomada por delincuentes. Cuando estos entraron en la torre de control, lanzaron una granada que deshabilitó a los operadores que posteriormente fueron amarrados. El grupo actuó con mucha coordinación en una operación de asalto que terminó siendo perfecta para ellos. Los 4 cadáveres fueron trasladados al hospital de Guaiparo para las autopsias y entregarlos a los familiares. Se estima que se llevaron aproximadamente 80 millones de bolívares, equivalente a unos 2 millones de dólares de esa época, aunque se cree que se llevaron más de 100 millones de bolívares. Unas semanas antes del atraco, los delincuentes a bordo de una camioneta pick-up roja observaban desde una zona muy boscosa el tráfico aéreo del aeropuerto Manuel Piar. Un mes después del robo, se pudieron esclarecer los hechos. Así lo dejaba saber el ministro de Interior, Luis Piñerúa. A los funcionarios que esclarecieron el cuádruple crimen se les reconoció con el Cangrejo de Oro, pues a través de la tecnología policial y las pesquisas de calle identificaron a todos los homicidas que habían participado en el hecho. El cerebro de la operación no podía ser otro. Se trataba de Osvaldo Martínez Ojeda. Los delincuentes desaparecieron alrededor de 3 meses en los que se presume todavía se encontraban escondidos en el país. El capitán Avendaño saldría en febrero en un avión hacia Jamaica para luego dirigirse a Costa Rica con una documentación falsa que consiguió pagando una alta suma de dinero a un funcionario de la DIEX. Ya establecidos en Costa Rica, la banda de Martínez Ojeda se encargaría de pasar desapercibida por varios meses. Sin embargo, en ese tiempo estuvieron planeando sus siguientes golpes y abriendo un negocio que les iba a servir de coartada. Una famosa arepera que iba a quedar inmortalizada en el país tico. En esa arepera solían ir a comer Jaime Lucinchi y su esposa Blanca Ibáñez. Años después, el capitán Avendaño le recriminaría a la Policía Técnica Judicial que el político venezolano vivía como un rey en Costa Rica y que a quien tenían que deportar era a ellos por haber saqueado las arcas del país y desangrar a la nación. Entre noviembre del año 93 y mayo del 94, Costa Rica vivió bajo el miedo generado por una banda de asaltabancos. El primer ataque se hizo el 1 de noviembre de 1993 en el Banco Anglo de Escazú, donde se llevaron más de 20 millones de colonos. El segundo fue a inicio de diciembre cuando se llevaron 12 millones de colonos del Banco Nacional de Santa Ana. Se presume que robaron vehículos, joyas y otros bancos que nunca reportaron a las noticias sus respectivos robos. Otro gran ataque fue el 10 de marzo cuando atacaron el Banco de Costa Rica en San Rafael de Escazú, donde asesinaron cruelmente al guarda Edwin Herrera y Roberto Guerrero, quien trabajaba en una heladería. El 13 de mayo de 1994 asaltaron un camión remesero en Pavas, del cual robaron más de 7 millones de colonos. La banda de los Martínez Ojeda y Capitán Avendaño no paraban. Por donde pasaban dejaban balas y sangre. En ese momento, los funcionarios policiales de Costa Rica no se encontraban preparados para detener al grupo, que ya tenía un alto prontuario delictivo en nuestro país. Había mucho miedo en la población costarricense. Los bancos estaban siendo azotados de una manera atroz. El 27 de mayo interceptaron un remesero en Peaje del Naranjo. En ese asalto asesinaron al custodio Álvaro Rojas y huyeron con 30 millones de colonos. Esa muerte sería el principio del final de la banda. Una llamada de un exfuncionario bancario sellaría su destino. Informaron que varios extranjeros llegaron con una gran cantidad de billetes desordenados para poder cambiarlos por dólares. Dejaron el dinero y afirmaron que pronto regresarían al banco a buscarlo. Así que esto le pareció bastante extraño. Esta información era demasiado valiosa, así que las autoridades y fuerzas policiales montaron vigilancia en la sucursal y le dieron seguimiento a los sospechosos, quienes descubrieron lo que pasaba y huyeron. En lo que están huyendo, uno de los policías apunta a la placa del vehículo y descubrieron que lo habían alquilado.
Fueron hasta el negocio y al revisar el vehículo encontraron un ticket del peaje de Naranjo que coincidía una fecha del robo. Además, dejaron varias placas debajo de las alfombras del carro. El círculo se cerraba cada vez más alrededor de los asaltantes y pronto descubrieron que vivían en una casa alquilada en Pava y formaron un operativo con sus mejores hombres para agarrarlo. El operativo se ejecutó en la mañana del 28 de mayo de 1994 y ese día cayeron Capitán Avendaño, Luis Enrique Ojeda Martínez y Abel Rangel. Adicional a ellos también se encontraba en ese país la hermana de Martínez Ojeda, Ivonne Martínez de Sortijo. El único que se escapó fue Osvaldo Martínez Ojeda, quien horas antes había volado a México. Hay que destacar que se dice que cayeron en Costa Rica por culpa del Capitán Avendaño, ya que era un poco estrafalario con los gastos y fue él el que cometió el error de llevar los billetes desordenado al banco. Aparte, otro día llevó a un señor del alquiler del auto hasta su casa porque este no tenía la tarjeta y estaba lloviendo. Más tarde, esto le costaría que no se lo llevaran en la fuga del Dorado que sucede en 1998. Ese día se decomisaron más de 30 millones en la casa, pistolas, rifles, un AK-47 y múltiples granadas. La verdad, tenían un arsenal completo. Las investigaciones indicaban que iban a pagar todo lo que hicieron en los penales más seguros del país tico. Sin embargo, una decisión del gobierno de José María Figueres, presidente en ese momento, hizo que los expulsaran a Venezuela. Dijo que la decisión se tomó porque temían que otros delincuentes vinieran al país con la intención de rescatar a los delincuentes internacionales y que además no tenían cárceles suficientemente seguras para retenerlos, aparte de otras amenazas que habían recibido por parte, según, de amigos de los delincuentes. Esta decisión hizo que se caldearan los ánimos en la población costarricense. Los familiares de los fallecidos reclamaron y dijeron que entonces tenían que juzgarlos en Venezuela por los delitos cometidos en Costa Rica y que ese gobierno les debía una indemnización económica. Pocos días después de lo que hizo el presidente Figueres, se tomó la decisión de enjuiciar al mandatario del país isleño. El 7 de junio de 1994 fueron deportados desde Costa Rica los 4 delincuentes. Fueron introducidos en un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Venezolana y recibidos por una docena de funcionarios de la PTJ y de la DICIP, quien al mando de los comisarios Alberto, jefe de robo, y Jorge Hernández Guzmán, jefe de investigación nacionales, el avión despegó a las 10:47 hora de Costa Rica con escala Maracaibo para luego dirigirse a Caracas. Cuando llegaron a Caracas los esperaban montones de periodistas y canales de televisión. Fueron noticias de primera plana en todos los periódicos. Trataron de entrevistarlos, pero los funcionarios que los custodiaban no dejaron que nadie se acercara e incluso amenazaron con quitarle las cámaras a los periodistas. Solo se escuchaba el capitán Avendaño gritando que fue torturado por los policías en el avión. Ya cuando se encontraba en los calabozos de la PTJ, fueron entrevistados por largo rato. Ninguno de los tres admitió nada, negaron todo. El capitán Avendaño le dijo a los periodistas que era ladrón de profesión y que eso era lo que le decía a las autoridades cuando era detenido. Dijo sin inmutarse que era una profesión como cualquier otra, como la del periodista o policía, que no lo hacía por dinero o por falta de plata. Dijo que lo hacía como una especie de hobby, que realmente le gustaba y estaba amañado. En cuanto a su fama de ser peligroso, dijo que la mitificación de su prontuario era culpa de la policía, que eran ellos quienes le fabricaban la fama, que todo lo que pasaba en el país en materia delictiva se lo achacaban a él. Vamos a esperar que nos juzguen porque ¿qué más vamos a esperar? Esperábamos que nos hiciera un juicio por extradición, que es lo normal que tenía que hacerse en cualquier país, pero ya veo que pasaron por encima de la Corte Suprema, como que si no existiera la Constitución, y entonces nos enviaron acá y estoy en el estado que llegamos aquí. Bueno, yo espero que se demuestre mi inocencia, viejo. Si usted lo puede comprobar muy tranquilamente con documentos, nunca he estado preso. Jamás en la vida he estado preso. Esto es una circunstancia nueva para mí. Yo en Costa Rica no delinquí. Es totalmente falso. Yo en Costa Rica fui a trabajar. ¿Qué hizo en Costa Rica entonces? En Costa Rica tenía un restaurante, como ya ustedes todos saben, de lo que trabajaba. En cierta medida usted está resignado a una posible condena. No creo que vaya a tener condena. Deben existir de lo suficientemente indicios, ¿verdad?, contundentes para enjuiciar a la persona que se le acuse de cualquier delito que sea. Yo lo que espero es que, bueno,
que se haga como siempre se hace en este país. Tienen que buscar las pruebas y todo ¿Usted eso. hubiera preferido estar aquí, en Costa Rica o aquí? Mira, yo prefiero, le doy gracias a Dios que estoy aquí en Venezuela, mi patria, ya que no he cometido ningún delito. Reconoció su participación en el robo de Transvalcar, pero negó haber lanzado granadas de fragmentación. Solo admitió haber conducido un vehículo para el escape. De igual manera, dijo que la masacre no estaba planeada, pero que uno de los custodios sacó un arma y que no tuvieron más remedio. Que esa decisión de disparar y asesinar a los 4 tripulantes causó fuertes discusiones en la banda de atracadores. Abel Rodríguez, señalado como uno de los más violentos, negó haber participado en el asalto y dijo que estaba arrepentido. Se encontraba visiblemente preocupado. Un tanto más sereno ese día se encontraba Luis Enrique Ojeda Martínez, quien dijo en sus propias palabras que era un pobre becerro que había quedado encerrado en todo este asunto solo por el cochino dinero. Sin embargo, Luis Enrique tiene un largo prontuario desde los 80, que había conocido al capitán Avendaño apenas un año antes del asalto de Transvalcar, que tampoco cometió ningún delito en Costa Rica. Hay que destacar que estos hombres llevaron el cinismo a otro nivel negando estos crímenes. Esto no sentó bien en la opinión pública, que pedía que fueran encarcelados en la gran prisión de máxima seguridad de El Dorado en Ciudad Bolívar. Días después, los delincuentes fueron ingresados en un avión King 100 de la Policía Técnica Judicial, que despegó rumbo hacia el estado Bolívar, donde serían recluidos en el sitio denominado la Casa Amarilla, considerado de máxima seguridad en las instalaciones de la colonia de reeducación agrícola del Dorado. En este momento, el capitán Avendaño declaró a los periodistas que estaba mal hecho su traslado a la megacárcel, ya que ellos son gente común y corriente. Un año después, en 1995, sería trasladado también al Dorado Osvaldo Martínez Ojeda, deportado de México, donde se encontraba vendiendo esmeralda. Se encontraría de nuevo con su hermano y cuñado, pero las relaciones no iban bien con el capitán Avendaño, pues lo seguía culpando de su detención en Costa Rica. Tendrían que pasar 4 años para que estos hombres pudieran salir del Dorado. Se dice que Osvaldo Martínez Ojeda llamó al director y le instó a reforzar su seguridad porque se iba a escapar, pero el director hizo caso omiso. Justo cuando se conmemoraban 6 años de la masacre de Transvalcar, la sanguinaria banda delictiva iba a volver a escapar. Ocurrió el 25 de noviembre de 1998. Ese día se evadieron los 2 hermanos Martínez Ojeda y el ex policía Abel Rangel. Aparte, había otro recluso llamado Luis Sánchez. Antes de partir, camuflaron su rostro con una mezcla de carbón y aceite y escribieron en el patio: "Chao". Todos los dispositivos de seguridad de la recién refaccionada cárcel del Dorado fueron burlados por los delincuentes más peligrosos del país. Pero en esa fuga morirían en la selva Luis Enrique Martínez Ojeda, Abel Rangel y Luis Sánchez. El único que escaparía una vez más sería el gran Osvaldo Martínez Ojeda, quien reaparecería 2 años más tarde con la famosa megabanda conformada por más de 100 delincuentes. El capitán Avendaño no era parte de la fuga de escape de la banda, y quizás esto de alguna manera le había salvado la vida. Se sabe que Avendaño en El Dorado era un recluso bastante querido, aunque unos alegan que su rol de líder hizo que creciera la envidia de otros reclusos que querían hacerse con el control del penal. El 16 de julio del 2003, Yaquima Velázquez, abogada de Avendaño, solicitó el beneficio de libertad para su cliente en vista que ya había cumplido los 10 años de la sentencia. Informó que Avendaño participaba en los programas de reeducación y trabajo artesanal del penal y por eso podía obtener dicho beneficio. Los últimos días de Juan José Aular transcurrieron en una celda estrecha de 2 por 2 metros, sin ventana alguna, en la denominada Casa Amarilla, sección de máxima seguridad en la cárcel del Dorado. Finalmente, el 20 de agosto se acabarían las andanzas definitivamente del tristemente célebre capitán Avendaño. Su cuerpo fue hallado en un charco de sangre en la celda que ocupaba. Alrededor de la muerte de Juan José Avendaño Aular hay mucha controversia y misterio. La abogada Velázquez dijo que presenció la autopsia que le practicaron al cadáver y que todos los órganos estaban sanos, que el fallecimiento ocurrió por un dengue hemorrágico y que además había sufrido un infarto. Una semana antes, la madre del capitán Avendaño y una hermana lo visitaron y se encontraba totalmente sano. Aparentemente le pidió a la señora Nieves que le consiguiera un medicamento para combatir un malestar de gripe, pero los síntomas empeorarían. Desde el comando de la Guardia Nacional
Solicitaron a un centro de salud de la población del Dorado otras medicinas, incluido suero para el penado. Tampoco llegó nunca a El Dorado la comisión técnica del Ministerio del Interior y Justicia, que debía evaluarlo para darle el beneficio de libertad. Se abrió una averiguación en torno a la muerte de Avendaño. Se indicó que Juan José Avendaño Aular no comía la comida del penal por temor a ser envenenado y que solo aceptaba la comida que le preparaba la señora Nieves. También explicó que en El Dorado habían alrededor de 145 presos en condiciones infrahumanas. No tenían medicamentos y que solo comían bollitos de masa con mango. Estaban deteriorados físicamente y con una delgadez extrema. La abogada también consideró que la conducta del director del penal del Dorado fue determinante para que se produjera la muerte de Avendaño, ya que el funcionario estaba ausente de su lugar del trabajo por 48 horas y no había nadie quien autorizara el traslado del paciente a un centro asistencial de la población. También se denunció que el occiso fue maltratado por efectivos de la Guardia Nacional, quienes después de su defunción lo dejaron tirado en el piso sobre un charco de sangre. Ese día había vomitado sangre toda la noche y aunque pidieron su traslado, se negaron pensando que se trataba de una pantomima para volver a escapar. Aunque en un primer momento descartaron el envenenamiento, se supo después que los médicos forenses encontraron resultados positivos de presunto envenenamiento de Juan José Avendaño Aular. Se conoció extraoficialmente que el capitán Avendaño falleció como consecuencia de envenenamiento y no de dengue hemorrágico como se había dicho. Los familiares no quedaron conformes con el informe previo emitido por el hospital y solicitaron la investigación a la policía científica. Cuando el preso mostró los síntomas de envenenamiento, no fue atendido porque el director no se encontraba en el penal para dar la orden de salida a un hospital y este moriría después de varias horas de agonía. Al parecer lo envenenaban con porciones de raticida y herbicida que le colocaban en las comidas. También se dice que le colocaban vidrio molido en pequeñas porciones. El cadáver de Avendaño fue trasladado a Caracas. Lo velaron en una funeraria del Rosal y finalmente sepultado en un cementerio del Junquito. Así terminaba uno de los capítulos más violentos de la historia criminal venezolana. Espero que te haya gustado el documental, así que suscríbete y dale like, apoya el canal. Si te gusta este tipo de videos, si quieres que te siga trayendo documentales sobre delincuentes venezolanos, suscríbete y avísamelo en los comentarios. Déjame saber de quién quisieras un documental. Espero que tengas buenas noches.